¿Me das feedback, Dani, si me estáis viendo? Sí, está. Bueno, pues voy a presentar, ¿no? ¿Está? Sí. Vale. Pues la siguiente presentación tiene como objetivo el procurar ubicarles ya de manera real dentro del espacio de trabajo, ¿no? Cuando me refiero al espacio de trabajo, quiero referirme no solamente al emplazamiento físico como tal, sino a toda una serie de condiciones o condicionamientos que se han dado a través del tiempo y que se vinculan de manera histórica, de manera importante al hecho en sí mismo del caso de estudio que es el Tinglado 2 de la Marina de Valencia. Que sepáis que totalmente a propósito he hecho capturas directas de Google Maps, sobre todo para que os familiaricéis con las visuales, a sabiendas de que vuestra aproximación siempre va a ser digital, ¿no? Y siempre estaréis desde dispositivos digitales ubicándose y acercándose, ¿no? Entonces, comentar que la Marina de Valencia es todo este, digamos, se representa como todo este gran espacio que está aquí, que está surcado por la mitad, por esta avenida, que luego os comentaré las particularidades que existían. Aquí en algún momento estaba el puente que juntaba las dos y que conformaba el retorno de un evento del que vamos a hablar en particular, porque determina una coyuntura política de todo el emplazamiento, que fue el circuito urbano de la Fórmula 1 en Valencia, que me parece que fue entre el 2008 y el 2012. El tinglado, el tinglado número 2 es el que veis aquí. Lo que veis acá me parece que son el 4 y el 6, que tienen una tipología bastante similar, pero que no son objeto de la intervención. Bien, vamos a continuar. Lo primero que me interesa es un poquito hacer referencia a la circunstancia particular si me apuran, de una cuestión histórico-urbana, ¿no? Que evidentemente vosotros podréis sentiros libres de profundizar cuanto creáis pertinente para poder comprender en general la ciudad, pero en particular además determinadas coyunturas especiales que tiene Valencia. Empezar diciéndoles que Valencia es podríamos decir que es una ciudad de creación fluvial. En realidad, como ven, su centro histórico consolidado, su centro histórico que está aquí, el corazón de la ciudad, está a día de hoy se lo ve en una de las curvas del río Turia, que en realidad digamos, con el tiempo ahora se lo ve así, pero en realidad toda la desembocadura del río Turia generaba en esta zona una especie de isleta, una pequeña isla donde estaba la ciudad, que evidentemente se ha ido secando solamente del río, que inclusive a día de hoy está soterrado y tiene un tratamiento de parque, ¿no? Entonces, elemento súper importante, el comprender que Valencia es una ciudad que si bien está a poco más de un par de centenas de metros del Mediterráneo, no es una ciudad ni que nació ni que ha crecido con mar o con vista al mar, ¿no? Y que todo lo contrario, siempre fue una ciudad más bien vinculada a un trabajo agrícola. Luego os mostraré algo más sobre la mancha urbana y un artículo particular de una buena amiga, Sabrina Gaudino, que un poco recorre el crecimiento de la mancha urbana de Valencia y lo comenta todo digamos que de manera particular. Chicos y chicas, todo lo que estoy mencionando, por favor, si es que algo se me escapa o no os lo doy, por favor pedírmelo, ¿vale? Me refiero a cosas como el enlace
del artículo que os he comentado o cualquier cosa que queráis profundizar, ¿vale? Entonces, hago un zoom de alejamiento para ver que esta ubicación dista un poco de la salida, digamos, de la desembocadura del río Turia y de nuestro espacio de trabajo que está aquí y que es el borde de inicio de toda la playa de la Malvarrosa, que en realidad a día de hoy es, digamos, vendría a ser la playa de Valencia, ¿no? Este es lo que les comentaba. Un poco tiene mala resolución pero podéis entrar en la parte de abajo, está el enlace, y de manera digital también me parece que lo hemos incluido en los elementos del dossier que os he comentado que os entregaremos. Podéis ir leyendo esto e igualmente podéis, ya sabéis, en la web hay vasta información sobre cada una de las cosas que os estoy mencionando. Esto es simplemente una pequeña aproximación de elementos de juicio, de criterios sobre la base de los cuales podéis profundizar, ¿no? Valencia políticamente está como ciudad, como conformación metropolitana, está dividida en distritos. Lo que ven ahí es el distrito, justamente lo que se llama el distrito de los poblats marítimos, que son los poblados marítimos que la ciudad, que el centro de Valencia, digamos que se comió o pobló, conforme, podríamos decir que finales del 19 y todo el 20, con crecimiento, ¿no? Valencia, como les dije ya, no tenía una naturaleza industrial, alguna cosa había, pero sobre todo para cuestión de industrialización de los productos de su huerta. Todo esto tiene, si lo ven en curvas de nivel, se van a dar cuenta que es una gran planicie, inclusive una planicie un poco llena de espacios cenegosos que digamos que dan una naturaleza de huerto que era muy aprovechado y que básicamente eran territorios de huerta, ¿no? Los poblados marítimos que os decía están conformados por 5 barrios, que son la Malvarrosa, que es lo que engancha ya a la playa del mismo nombre, Veteró, Cabañal, Cañamelar, que es el barrio, podríamos decir, que por antonomasia de la defensa del patrimonio. Luego está el Grau. Si podéis centrar la mirada aquí, os vais a dar cuenta que claramente se nota esta partición. Ya van a ver que luego este brazo que sale dentro de la marina empieza en un edificio que se llama el edificio del reloj y que justo marca el borde del tinglado, ¿no? Del tinglado 2. Entonces, concretamente, nuestro barrio de trabajo es el Grau, y la parte, digamos que más industrial, pesada del puerto, da hacia el barrio de Nazaret, que antiguamente inclusive tuvo algo de playa y que es una de las, digamos que, podríamos decir, un poco herida ciudadana que se ha mantenido siempre, es la manera como el puerto se comió esa playa de Nazaret, ¿no? A ver, perdón, que me he ido. Quería comentarles algo. No, bueno, sigo adelante. Sí, a ver, voy con la presentación desde aquí. Bueno, os comentaba que la Marina de Valencia como institución nace en el año 2007, que a propósito de en Valencia se realizó la Copa América de Vela. Para que os hagáis una idea, la Copa América de Vela está considerada, después de las Olimpiadas y del Mundial de Fútbol,
el tercer evento deportivo que genera mayor ingreso de recursos por razones de turismo y de, digamos, y de naturaleza deportiva y de evento, ¿vale? Esto tuvo, les invito a entrar en el enlace que veis, en el de, vamos, el de la Wikipedia de la Marina, por dos razones fundamentales. La primera porque explica de manera explícita cómo está conformada la Marina de manera institucional, y además porque hay una descripción muy clara de cada uno de los edificios que están aquí en este contorno de la Marina. Como veis, este es el edificio del reloj, donde está la torre del reloj, y este es el tinglado 2 que da directamente, es decir, esta foto está hecha justamente desde aquí, desde esta zona del mar hacia acá, ¿no? Y esto sería el tinglado. Este evento, la realización de la Copa América de Vela, generó que se, digamos, que se dé, que nazca la institución de la Marina de Valencia. La Marina de Valencia en principio estaría formada por digamos que por tres instituciones: la Autoridad Portuaria de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y la representación del gobierno central a través de la Generalidad Valenciana, ¿no? Y se lo hizo por defecto para organizar este evento. El evento en sí mismo es una cosa muy particular. También les invito a que lo investiguen. Hay mucha información de las circunstancias reales, y sobre todo lo que me interesa mucho es que vosotros os hagáis una idea de lo que el ciudadano percibe a la organización de ese evento. Es un evento que literalmente revolucionó las construcciones de toda esta área que está aquí. Les estoy hablando, insisto, del año 2007, y con una inversión millonaria que cambió toda la zona, y por ende con un impacto muy importante tanto en lo económico como en lo cotidiano de Valencia, ¿no? Entre el año 2000, me parece que el año 2008, sí, desde el año 2008, les comentaba, lo anterior fue 2007, desde el 2008 hasta el 2012, se trazó en Valencia un circuito urbano de la Fórmula 1 que se integró dentro vamos, de las competiciones de la Fórmula 1, ¿no? En rojo veis lo que fue concretamente el recorrido de la Fórmula 1. En esta zona había un puente colgante, y para este evento es lo que se hizo un concurso cuyo ganador fue Chipperfield, que hizo este edificio tan emblemático, ¿no? Esto también fue otra inyección millonaria, además con una coyuntura política muy particular, y es que, bueno, igualmente, como los he dicho, les invito a investigar un poquito de esto, a ver si soy capaz yo de resumir. Valencia venía siendo gobernada por el Partido Popular, la derecha de aquí de España, muchos años en total, hasta cuando terminaron, que me parece que fue 2016 o 14, me parece que estuvieron casi 20 años en el poder. En medio de eso, y en medio de que ya había algunas sospechas de situaciones algo extrañas, podríamos decir que sospechosas de negociados y cosas por el estilo, cosas turbias políticamente, había digamos que se especulaba con la probabilidad de que no pudiesen ganar las elecciones de las Cortes Valencianas, que fundamentalmente eran las que ponían el presidente de la Generalidad. Días antes, no sé si les exagero, pero creo que fueron días, 1 o 2 días, hay un alto representante digamos, de la Fórmula 1 que había tenido discusiones con, digamos, que es quien
a nombre del circuito, estaba organizándolo todo, con Francisco Camps, el entonces presidente de la Generalidad. Digamos, él da una especie de ultimátum diciendo que este circuito se realizaría únicamente si él continúa como presidente de la Generalidad. Evidentemente, él es un poco como vamos, que había mucha ilusión de que en Valencia se haga esto como una forma de inyección comercial, de actividad que generase ingresos a la ciudad y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera fue un poco como se percibió casi como un chantaje ciudadano político, de que si no ganaba ese partido, pues este evento no se hacía. Y finalmente ganaron y se hizo, ¿no? Finalmente todo esto explotó muchos años después, a partir de la crisis severa que más o menos fue por esa época. Y claro, todo esto ha estado vinculado dentro de un gran paquete de negociados políticos que se llamó la Trama Gürtel y todo lo de Valencia, ¿no? Pero vamos, en definitiva, insisto, esto no estoy tratando de hacerles que les digo, apología política, sino más bien que traten de percibir desde el ciudadano cuál era la vivencia que existía y lo que sucedió con esto tan reciente, ¿no? A la final, entre los dos eventos, todo termina con más de 427 millones de euros de deuda, y sobre esa base, digamos, las autoridades de la Marina de Valencia, cuando empiezan su administración ya muy posterior, les diría que tal vez a partir del año 2016, en que fundamentalmente hay un cambio político en la ciudad, se empieza a tratar de hacer una reivindicación, yo diría que muy bien intencionada, sobre todo desde un poco lo que consta en la gráfica, que es el planteamiento del llamado al concurso, ¿no? Es decir, el concurso es un llamado a una búsqueda de las raíces identitarias que de alguna manera esos dos eventos atropellaron a la posibilidad de, digamos, de que se pueda fraguar de manera identitaria, de una manera adecuada, la absorción que Valencia como ciudad había tenido a los poblados marítimos. Por favor, os pido también que seáis cuidadosos en distinguir cuando os voy narrando. Hay una serie de cosas que yo os estoy puntualizando como eventos, si me apresuran, de carácter, yo diría inclusive cronológicamente históricos. Lo de la Fórmula 1, lo de la Copa América, son hechos que han sucedido. Hay otras puntualizaciones que os digo son una percepción personal y son una opinión mía de la cual podéis no fiaros, ¿eh? Podéis pensar lo contrario, podéis informaros más y finalmente podéis cultivar vuestra propia posición al respecto de los hechos, ¿vale? Me parece que eso sería lo más interesante. Pero fundamentalmente decirles que lo que yo percibo aquí es que lo que se trata sobre todo es de una puesta en valor de las condiciones identitarias a las que estos dos eventos o los hechos en sí mismo de la ciudad habían atropellado en las últimas, que les digo, 2 décadas, por verlo de manera gruesa, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, a lo que se nos convoca es a un proceso de placemaking para la humanización del entorno del tinglado, ¿no? Por eso es que de alguna manera para nosotros fue muy, muy importante el empezar a manejar, digamos que desde la misma imagen del concurso, imágenes como las de Blasco Ibáñez, como la de Sorolla, que bajo cualquier circunstancia son íconos identitarios de Valencia, ¿no? De eso también, que el trabajo inclusive, como os decía, estético-plástico, un poco de la identidad, de cómo abordamos el proyecto, tenía que ver con el mar, tenía que ver con la pesca
y tenía que ver sobre todo con esos recursos identitarios, ¿no? Nosotros en general, aunque como os he dicho, la próxima semana Marta os dará, digamos que profundizará con lo que fue nuestra propuesta, lo que hicimos fue partir por, digamos que abordar por estos tres valores. El valor de lo inmaterial, tratando de hacer, digamos, de plantearnos, de pararnos frente a esas estructuras que podríamos decir, como se menciona, a esa infraestructura ingenieril, y tratar de rascar, de escarbar, para poder encontrar esos elementos identitarios que pudiesen dar valor, un valor inmaterial a las construcciones físicas existentes, ¿no? También alrededor del tema del valor de uso, haciendo un énfasis en que es el uso de los espacios el que genera, digamos que en sí mismo, el valor de la arquitectura, ¿no? Y de la ciudad vivida en concreto, ¿no? Y en tercera condición, el valor de lo colectivo, tratando de buscar trabajos o procesos mediante la participación de una pluralidad de actores de la sociedad civil que nos puedan ayudar a recabar esos inmateriales, ¿no? Eso fue, digamos que muy en grueso y muy en general, la forma como enfrentamos el concurso. Al interior digamos, de la propuesta, nos fue importante para poder vincular esos tres elementos y más cosas que Marta les hablará, fue fundamental plantearnos tres etapas, ¿no? Una primera en la cual lo que se haría es fundamentalmente sí, podríamos decir que una lluvia de ideas abierta y participativa que nos permitiesen enfocar por dónde debíamos conducir el proceso, ¿no? Una etapa beta un trabajo prueba-error para fundamentalmente testar los dispositivos, elementos, cambios o cosas que se vinculen al proyecto en sí mismo. Y una tercera etapa que podríamos decir ya la más tradicionalmente arquitectónica o urbanística de proyecto en sí mismo, ¿no? Es decir, de plantear o plasmar cómo cambiaríamos el entorno del tinglado, ¿no? Termino con esta imagen. Como les he dicho, totalmente a propósito, he usado las capturas de Maps para que se puedan familiarizar con vuestra navegación. Les decía, aquí está el edificio del reloj, que es el edificio del reloj del puerto, que marca este brazo central que divide, digamos, en dos lagunas a la marina, ¿no? Este es en sí mismo el tinglado, que en este momento tiene hacia adelante lo que se conoce como la calle de la Marina Real, que fue, digamos, la autopista, podríamos decir, el pavimento construido, fue donde rodó la Fórmula 1, que a día de hoy estaba convertido como vamos, una calle de servicios, más este aparcamiento en batería de lado y lado, para luego pasar a la avenida de Manuel Soto, que es una avenida digamos, como generalmente son aquí, con este parterre ancho y grande en el medio, y otra vía de servicios pegada a una serie de edificios que están construidos a línea de fábrica con marquesina. Es decir, que cada uno de estos edificios, aquí hay algunos bares, restaurantes y demás, que tienen su propia terraza cubierta, digamos que muy cómoda, muy de veraneo mediterráneo, ¿no? Y finalmente, quiero pasarles una serie de imágenes que lo voy a hacer directamente desde mi archivo. ¿Se ve, Dani?
Vale, este es digamos que el tinglado tiene un remate, un inicio y un remate que hacen, digamos que la tapa de la nave, que es lo que veis ahí. Esto es este cuerpo que está aquí, ¿no? Esto se acaba de restaurar. Aquí, cuando se hizo la foto, si vemos el tinglado de frente, tenemos a la izquierda esto que se llama la Plaza de la Pamela, donde ahí se conserva una antigua grúa del puerto, pero básicamente este es un espacio abierto. Tenemos el tinglado en sí mismo que termina que terminará, digamos que en el edificio de la Torre del Reloj. Ay. Esto es desde el otro lado, como os decía, donde estaba este circo, ya hacia el lado del mar, en donde tenemos este ancho espacio que vincula directamente con el agua. Esta es, digamos que la misma, pero de manera oblicua, de tal modo que se ve la Torre del Reloj. No sé por qué no me proyecta algunas imágenes. Aquí todavía se estaba terminando un proceso de rehabilitación de estas fachadas, por eso estaba vallado. Estos elementos digamos, de marquesinas superiores y la estructura metálica vista del tinglado. Esta imagen un poco quemada, pero que permite ver la dimensión longitudinal de todo el tinglado, ¿no? Esta imagen, digamos que completando cómo se ve la dársena de los barcos, la torre del reloj, el interior ya en sí mismo del tinglado, la vista hacia el otro lado, con lo que os comentaba, los coches que veis aparcados son los coches de la vía de servicio y luego está, digamos que la avenida Soto, y aquí pueden ver lo del lado contrario que os comentaba, como tenemos una línea de fábrica con marquesina, ¿no? Bien, creo que voy saliendo. Sí, hay poco más. Este es del otro extremo que se ve la grúa y aquí está la Plaza de la Pamela. Esta es una composición, digamos que para poder, una panorámica de 180 grados. Igual, esta es la salida hacia la Plaza de la Pamela, asimismo en panorámica, ¿no? Bien. No sé si se me queda algo. Yo creo que como un preliminar acercamiento, bueno, sí, en esta hacer énfasis aquí digamos, en la implantación, ¿no? Todo esto es lo que os comentaba, es la Plaza de la Pamela y del otro lado el edificio del reloj y en el medio el tinglado. Nada, hasta ahí iría yo con esto. Sí me gustaría que un poco comentemos preguntas, podamos salir digamos que de inquietudes que tengáis. Avísame cuando me veas de nuevo, Dani. Ya te veo. Vale. Sí me gustaría ver si es que pueden intervenir los estudiantes para poder aclararles cosas, ver si conversamos un poquito sobre el tema. Bueno, también tú también, Dani, que ya un poco te lo conoces, ver si puedes, si podemos repasar, ¿no? Inquietudes, a ver si tú de todo lo que hemos hablado vas pillando cosas que se me hayan quedado y cosas por el estilo, todo lo que digáis. Ya, bueno, yo creo que poco a poco irán dándose cuenta
conforme vayan recorriendo virtualmente el lugar, ¿no? Por el Google Street View, pueden darse una vuelta por ahí, empezar a darse cuenta. O sea, a ver, lo que el Google Street View no les va a contar es cómo es la dinámica un poco de la vida ahí de Valencia, ¿no? Entonces, eso yo creo que podrías comentarnos un poquito más, Mario. Porque, bueno, además los carritos de Google tienden a pasearse por ahí cuando no hay mucha gente, ¿no? Entonces, generalmente se ven un poco vacías las calles, se ven un poco vacías las plazas, pero creo que sí valdría la pena comentar un poquito de esto, de cómo se desarrolla la vida, si es que hay más jóvenes, si es que hay más niños, si es que es más bien una comunidad más de mayores. em, ¿Qué se hace en las plazas? ¿En la Torre de Reloj funciona alguna cosa? ¿Es un hito más allá de la forma? Digamos, la gente se reúne ahí. Entiendo que hay un grupo de skaters, ¿no? Que son actores también importantes aquí en la, en esta área portuaria y en la ciudad misma de Valencia, ¿no? Entonces, así que nos comentes un poquito de esto porque claro, los chicos van a recorrer esto, yo creo que ahí poco a poco les irán saliendo algunas dudas, algunas preguntas, porque tienen que armar un diagnóstico, ¿no? Pero ya de esta parte más palpable, más desde lo sensorial y desde lo vivido del espacio, creo que sí podemos tener un poquito que nos cuentes. Ah, Felipe. Algo que me llamó la atención es que casi no hay imágenes de personas. No se muestran dónde se aglomera la gente y cómo pasa de ser lugares no utilizados a ser espacios utilizados. Solo muestran las imágenes de los edificios. Mario, estás con el miga apagado. ¿Ahora? Gracias, Felipe. Sí, yo creo que tu pregunta va perfectamente alineada con lo que comentaba Dani, ¿no? Varias cosas que comentar. La primera es que yo sí os diría que en gran medida esto sigue siendo es un espacio claramente muy extraño, es un espacio raro. Creo que toda la coyuntura que os he narrado, políticamente, en gran medida se percibe aún. Es decir, todo el espacio de la Marina, como habéis visto, el tinglado es un espacio abierto que, un poquito entre comillas, diría que está a día de hoy tomado por los skaters. Pero tampoco crean que esos skaters, digamos, no hacen una presencia, yo diría que, por así decirlo, simplemente patinan ahí. O sea, no hay una toma del espacio, no hay un empoderamiento del espacio. Tal vez ese tipo de cosas no es un problema concreto de la Marina ni de eso, ni del tinglado en concreto, sino que es mucho de la disciplina europea. Es decir, aquí es muy difícil que se pueda tener empoderamiento de espacios sin que por defecto sean espacios que se los haya conquistado de manera social. Sobre todo porque hay una disciplina que es bastante respetuosa. Es decir, la gente digamos que hay sitios por defecto donde inclusive que les digo, cosas como el graffiti empieza casi ya al borde de estar normado. Es decir, hay donde grafitear libremente y hay donde claramente no se debe grafitear. O sea, de alguna manera quiero decirles que las dinámicas europeas un poco se van cruzando con esa naturaleza muy propia, muy mediterránea, y en gran medida se van pausando y se van calmando, ¿no? Por otro lado, sí creo que también es un poco una tendencia, ¿no? Y es una tendencia que veréis más desde las aproximaciones, si quieren, más bien teóricas, que supongo que trabajaréis con Dani respecto al espacio público. Es decir, el espacio público, que justamente es una de las razones por las que Manuel Delgado argumenta que no existe, eso tal vez lo podemos hablar más con José, es porque cada vez está y lo que no podemos hacer
para ser ciudadanos y comportarnos adecuadamente bajo una serie de condiciones dentro de ese espacio que lo hacen público y que justamente eso reafirma una disciplina que nos hace ciudadanos, pero que hace que dejen de ser públicos. Es decir, que no sea para todos ni para todos, ¿no? Yo creo que esas búsquedas en un proyecto como esto es interesante. Luego, sí decirles que de cualquier manera Valencia es una ciudad mediterránea y que como tal, evidentemente, tiene una vida, valga la redundancia, una vida muy mediterránea, una vida muy de verano, de playa, y por su, digamos, por su lado del disfrute y de la cotidianidad. Es decir, la gente está mucho buscando por dónde pasear y por dónde andar relajada y tranquilamente, sobre todo en tiempos de verano y primavera. El tiempo del invierno, generalmente lo que se trata es de buscar el sol, porque el frío y la humedad pegan fuerte, pero de cualquier manera, el invierno recoge. Entonces, el invierno a la gente le obliga mucho a estar en casa, ¿no? Decir que todavía es una ciudad media que quiere pasar a ciudad metropolitana y que por eso sigue teniendo espacios y recovecos muy interesantes y muy disfrutables. Yo creo que el caso más concreto, les invito a pasearse digitalmente por el Cabañal. El Cabañal es todo un pueblo, y todo un pueblo con una tipología arquitectónica, con unas características sociales, con todo lo que quieran, y además es gente que te dice, mañana tarde me voy a Valencia. Es decir, todavía hablan de Valencia como la ciudad. No sé si me explico, es dislocando la condición identitaria de yo no soy parte de. Entonces ellos se perciben viviendo en unos pueblitos, ¿no? En unos pueblitos, dijéramos, anexos a la ciudad, ¿no? Me salté una parte creo que puedo volver a la presentación en un puntito que creo que es muy importante. Me parece que lo podemos ver aquí. Si pueden ver aquí, a ver, perdón, voy a ampliar. Me parece, esta avenida que veis aquí, esta avenida en amarillo, es la avenida Blasco Ibáñez. A ver si nos ubicamos, ¿no? Aquí está la Marina, y esta es la avenida Blasco Ibáñez. La avenida Blasco Ibáñez es una avenida que tenía como objetivo fundamental, y esto fue una de las premisas básicas de este gobierno, que les digo que estuvo como 20 años, era lograr que la avenida salga hasta acá, para hacer una línea que junte realmente el corazón de Valencia con la playa. Pero hacer eso implicaba cargarse todo el cabañal que estaba aquí, que era lo que querían. En realidad este era un propósito totalmente inmobiliario, totalmente inmobiliario. El rato que se metan de manera digital aquí lo van a entender de manera muy clara, y por tanto van a entender algo que está muy bien también que vean es las imágenes de la Fórmula 1, miren vídeos y se van a dar cuenta de todo este entorno, esos ¿qué les diría? De la típica periferia urbana, que es lo que era, o sea, con la ciudad aquí, con el puerto comercial acá, era realmente una periferia ambigua que trataba de juntar la playa de la ciudad con digamos, con este parón del proceso inmobiliario aquí para respetar el Cabañal, con un empoderamiento identitario súper potente y súper fuerte, y al borde de eso tenemos una parte consolidada digamos que del ensanche del siglo XX de Valencia, que se junta y que llega acá, ¿no?
Entonces, claro, esto que les digo esto que se dice así rapidito, en realidad es todo un sistema He vuelto a la imagen, ¿no, Dani? Ya, les decía, es todo un sistema de conflicto urbano en el que en general hay poca gente, hay poca gente. Es decir, cuando tú estás, digamos, sentado, puedes estar sentado 2 horas en las bancas actuales del Tinglado, ves pasar a muy poca gente por esa acera. La primera condición, fundamentalmente, es porque estás al frente de una avenida. No voy a decir que es de gran velocidad, pero sí es una avenida ancha y una avenida grande, en donde mayoritariamente tienes una presencia de coches. Más bien tienes actividad, por así decirlo, humana, tienes del otro lado. En esa marquesina, como les he comentado, en esa marquesina sí que hay restaurantes, hay cafés, hay mesas, ves actividad de gente. Me parece que inclusive en el parterre, en lo que hace el parterre ancho de esta avenida tipo Boulevard, hay un par de parques infantiles, de estos con juegos y cosas para niños. Además, me parece que en la parte subterránea hay un parking público, ¿no? Entonces, en general, decirles que parte del objetivo del concurso justamente es tratar de encontrar o tratar de proyectar un coser estas zonas, ¿cómo les llamaríamos? Estas zonas periféricas sufrido procesos tan particulares como esa inversión millonaria de la Fórmula 1 y de tal, que dejan marcada la ciudad y que son unas cosas muy fuertes de manera vivencial urbana, ¿no? Y me parece que es un reto el tratar de hacerlo. No olviden cómo es el llamado y cómo es digamos, el proyecto que hacemos, es el entorno del tinglado. Es decir, el tinglado en sí mismo, como cubierta y como espacio interior, no lo tocamos. Pero el trabajar su perímetro y sobre todo, fundamentalmente, el conectar eso con la ciudad, me parece que es el reto. Así que a mí me gustaría contarles más cosas del tema social humano, pero es que no hay mucho más. No hay mucho más. Mario, tenía Hermes o Adrián, no sé cómo prefieres que te digan, estaba con la mano levantada. Sí, es como esa parte de lo que dice de las periferias, se puede hacer como la parte que tenemos aquí en el país como Guayaquil, que se vive ese boom mobiliario que está creciendo y que desplaza a las personas más hacia el campo, se podría decir. Era Hermes, ¿no? Ajá, Hermes, yo creo que es bastante diferente. ¿en serio? En general te hablo de los fenómenos de las ciudades latinoamericanas. Yo percibo que hay una unidireccionalidad de ver a la ciudad como el sitio a donde hay que ir para tener vida próspera. Yo creo que ese concepto aquí está bastante diferenciado. Es decir, bastante diferenciado. Y en este caso particular, si tú hablas con alguien que sé yo, se me ocurre, con alguien que viva de toda la vida en el Cabañal, ellos, ya te digo, y de manera identitaria, están en su pueblo y quieren seguir en su pueblo. Es decir, ellos no quieren ser parte de la ciudad. Entonces, esa coyuntura yo la veo muy diferente. Las coyunturas de las ciudades latinoamericanas es emigración pura y dura, que es que vas a la ciudad porque es el sitio de las oportunidades, ¿no? Aquí es bastante más ambiguo y si me apuras, si tiramos sobre todo de los hilos históricos, más bien es al contrario, es la ciudad que ha crecido concretamente en la huerta. Ojo con una cosa, no es la ciudad que ha crecido, por ejemplo, mira, cuando vosotros habláis del Quito, como la meseta de toda la vida de Quito, cuando percibes el crecimiento hacia los valles, tú no sientes haber atropellado zonas agrícolas. Aquí sí.
el crecimiento de las ciudades se ha cargado la huerta. O sea, quiero decir, diferenciación, y es un atropello a una producción que de alguna manera se revertía. O sea, era para la ciudad, ¿no? Que creo que es una condición bastante diferente. La de Guayaquil en concreto no te puedo comentar porque no la conozco mucho, pero sí diferenciaría así muy en macro lo que te he dicho, ¿no? De las ciudades, la diferenciación urbana. Ah, ya, muchas gracias, Mari. A ti, Adrián. ¿Hay alguien más? ¿Tú, Dani, alguna cosa? Oye, Dani, si digo tonterías, me paras, ¿eh? Eric. Profe Mario, bueno, tenía una duda porque, o sea, siento un poco como que eso de la parte del trabajo del tinglado, es como que es tal vez tratar de revivir un poco esto que se va eliminando en sí de la playa. Claro que más adelante, igual como se va viendo en la parte de Algiros y eso, y el Camins al Grau que estoy viendo un poquito más arriba, es como que hay playa, pero en sí la parte del tinglado y lo que veía un poco en el Google Street View también era como que hasta mayo era un espacio abierto, pero en septiembre está como que puesto unos containers para evitar el paso. Y de cierta forma es como que me gustó ver esta parte de que tenemos una sociedad generada a partir de este espacio en movimiento por la vivienda en el otro lado, pero tener esta visual que pueda permitir ver la parte naval y los puertos, eh, me gustó. Bueno, era un punto que quería decir que como que me gustó y siento que es algo muy a favor de la parte del tinglado y que se podría como aprovechar de una manera más positiva al entregar así como que este espacio un poco más público hacia ese sector, hacia ese lado, como una visual. Gracias, Eric. Me parece muy pertinente a ver, tu comentario me parece pertinente y además muy sensible. Eh, intuyo, permíteme intuir que te aproximas a una serie de percepciones que a mí me parecen, ya te he dicho, sensibles y además muy delicadas. No quiero abundar mucho en responderte, porque, perdonadme, pero sería un poco como como hacernos spoiler, ¿vale? Es como dar muchas pistas de por dónde deben ir los mayores aciertos del tema, pero estás en lo correcto. Es decir, les invito, por ejemplo, pueden buscar en la ciudad en donde estoy yo, que es Alicante, hay un proyecto de García Solera que se llama El Noray, que es una pequeña construcción pequeñísima, es un bar que da hacia el borde del puerto. Digamos que exactamente en un sitio como el del Tinglado, y me parece interesante que lo hagan porque en todas las narrativas que hay sobre el proyecto, a ver, el proyecto está implantado exactamente para rememorar y exactamente en donde estaba un edificio patrimonial que se lo tiró, que era el Real Club de Regatas de Alicante. Y de hay un libro lindísimo que se llama Building Boats, que es del autor, en que el autor cuenta, además es uno de los libros más lindos que he encontrado yo contar, de cómo contar un proyecto, porque él empieza contándole a través, recuerdo que es una carta que él escribe a un amigo que creo que está en el Brasil o en Río de Janeiro, y le va contando de dónde sacaba el partido arquitectónico para el proyecto, y se fundamenta en la transparencia, es decir, la presencia sin la objetivación visual, es decir, sin que haya edificio y que la visual no se interrumpa de la ciudad al mar y que tenga además una lectura inversa, es decir, que cuando llegues, digamos que del mar hacia la ciudad, sea un recibimiento. Entonces, a mí me pareció súper importante esos dos puntos de vista por una razón muy sencilla, y es porque son puntos de vista que nunca estamos acostumbrados a trabajarlos sí, a trabajarlos desde lo urbano.
Siempre estamos pensando en que la gente andando, en que el parque, la calle, los coches del edificio, pero pueden haber otras circunstancias. Y una de esas circunstancias puede ser el agua. Puede ser, puede ser perdón, justamente lo que ha dicho Eric, puede ser simplemente poder mirar al mar y que la visual se te pierda. O puede ser componer un paisaje diferente, que a lo mejor el paisaje son las puntas de los veleros ligeramente bailando y moviéndose. Entonces jugar, yo os invito a tomar esos pequeños elementitos de percepciones que ha citado Eric y vayan construyendo por ahí. Vayan naveguen en esas percepciones, vean vídeos de agua, vídeos de submarinismo, traten de encontrar colores, texturas y demás de ese tipo de percepciones que, como os digo, yo creo que es una invitación muy sensible y muy rica de otra percepción de lo urbano, ¿no? Oye, Mario, verás, justo a propósito de esto, yo tenía aquí anotado algo que creo que es importante y es que, digamos, ahorita desde lo genérico, empezar a buscar el tema del agua y esto es bien, bien, bien chévere como un ejercicio de sensibilización, digamos, con ciertos elementos que hacen parte de este lugar, ¿no? Creo que si nos podrías dar una mano con, no sé, sugiriendo algunos videos o sugiriendo algunos textos o incluso alguna gente con la que los chicos puedan empezar a conversar, o si no es a conversar, que empiecen a mirar a este sector a través de alguien que pueda ser nuestros ojos y nuestros oídos, sobre todo allá, ¿no? Déjame pensarlo, Dani, déjame pensar a ver cómo podemos hacer alguna cosa que esté bien y que os pueda alimentar, ¿no? Dar un feedback. Cosas que se me vienen a la mente de manera muy rápida, por ejemplo, que vean la obra de Sorolla. La obra de Sorolla, cuando... Mira, además que te digo una cosa, una de las cosas particulares que siempre me ha llamado la atención de Sorolla es que crea mucho luz. La temperatura cromática de Sorolla está muy alineada a la temperatura cromática que hay en Quito. En Quito por otras circunstancias, evidentemente por la perpendicularidad, pero en cambio aquí por el blancor digamos, de lo mediterráneo y en general la luz del Mediterráneo, ¿no? Entonces, en toda la obra de Sorolla hay, insisto, y como lo has dicho tú, Dani, no, es tratar de verlo con sensibilidad, tratar de ver temperaturas de color, tratar de ver texturas, tratar de ver colores en sí mismo, ¿no? Me parece que todos los elementos que os pueden alimentar, inclusive a ver, ayer por cosas personales acabé viendo esta película de Julia Roberts, se llama, que es también con Javier Bardem. Es algo así como come, ama. Y reza. Algo así, algo así. Vamos, a la final hay una gran parte de la película en la que Julia Roberts vive en Roma. Y claro, nos reíamos aquí en casa viendo, porque a la final muchos de esos elementos que se hablaba de Roma, del hablar gesticulando, del hablar muy fuerte, de lo italiano, a la final, con diferentes matices, pero es mucho de la cultura mediterránea. Hay un cuidado por la comida, hay un cuidado por la estética en sí mismo. Cuando os hablo de la estética, hace poco yo estuve en una obra que trabajó un amigo, una obra de arte contemporáneo que vinculaba danza contemporánea, imágenes y música en directo. Y una de las cosas que particularmente me llamó la atención era que usaban muchos elementos tipo toldos o velos que se movían. Y a la final ese tipo de movimientos, digamos, con el chico que hace las imágenes, es muy amigo y es un elemento que con él hemos hablado de manera muy recursiva
que a la final es el movimiento de las velas, que creemos que es una metáfora de las olas del mar y que simplemente es movimiento, ¿no? Entonces son toldos, son velos, son telas moviéndose al aire. Felipe creo que dice algo y con eso mejor me callo. Profe, le quería preguntar una cosa. ¿Nos puede repetir, por favor, cómo son los parámetros del deber? ¿Los parámetros de qué deber? No tenemos que hacer una investigación sobre Valencia y evaluar con la información de la presentación de hoy. No, todavía no hemos llegado a esa parte. Sí, ya les iba a dar las indicaciones generales al final de la clase en un ratito, ¿ya? En los últimos 5 minutos, ¿ya? Bueno. Yo buscarles referencias de lo que me has dicho, Dani, sobre todo que ilustren esas calidades, ¿no? Esas cualidades de un poco más sensibles, ¿no? Ya, chévere, Mari. Bueno, verán, les voy a comentar, no va a ser tanto como un deber esto. Quería comentarles de un par de cosas que me interesaría que las lean y que luego eso vayan atando algunas cosas aquí ya de Valencia. El primero es que se han topado algunos temas que creo que es importante que ustedes se familiaricen con algunos conceptos. El uno es el espíritu del lugar. Creo que valdría la pena que ustedes busquen este concepto, lean un poco de qué se trata. Hay unas corrientes y Walter Benjamin habla también del aura, en cambio, de las cosas o del aura del lugar. Y te dicen que cada lugar tiene un espíritu y quiere ser algo, ¿no? Y que simplemente hay que ser lo suficientemente sensible para saber escuchar al lugar y dejarle ser lo que quiere ser. Entonces creo que parte de este proyecto es eso, ¿no? Encontrar, a pesar de la distancia geográfica, encontrar los recursos y las herramientas que nos permitan justo escuchar este espíritu del lugar, qué es lo que el lugar nos está pidiendo, porque este lugar en espíritu ya quiere ser algo, ya es algo, ¿no? Entonces, primero eso como concepto quisiera que lo lean un poco y que vayan pensando justo en este espíritu del lugar de esta área portuaria de Valencia, vinculado al centro, a la playa, a todo el tema del tinglado mismo, que se vaya entendiendo, ¿no? Hay un libro que les voy a pedir que lo lean. No es necesario que lo lean así como súper profundamente. Vayan leyendo los subtítulos de los capítulos, vayan leyendo algunas partes del libro, así lo que se llama una lectura diagonal del libro. Vayan encontrando algunas cosas. Les voy a pasar el enlace para que se lo descarguen. Es Los no lugares de Marc Augé. ¿Ya? Él habla de los no lugares como los espacios o los lugares, habla como los espacios del anonimato. Y él empieza a dar algunos ejemplos de cómo los no lugares, a pesar de ser espacios, son simplemente unos vacíos dejados por unos límites edificados, en donde no hay ninguna construcción de tejido social o de identidad, ¿no? No hay una memoria colectiva, no hay una carga simbólica colectiva, empieza a ser casi un lugar de paso. Entonces yo creo que valdría la pena que se empiece a revisar esto porque aparentemente hay muchos no lugares en esta parte de la Remor, ¿no es cierto? En esta área portuaria de Valencia, que nosotros como arquitectos deberíamos tender a que la gente se apropie y empiece a construir este nuevo tejido social para que se conviertan en lugares y no sean estos lugares de paso o estos vacíos que no tienen ninguna carga, ¿no? Simbólica o identitaria del lugar, siendo un lugar tan fuerte, geográficamente incluso tan fuerte y con una historia tan pesada y además una localización tan estratégica, ¿no? Creo que se debería procurar que este espacio se vuelva un lugar. Esto simplemente les digo yo, a lo mejor estoy equivocada, pero creo que valdría la pena tener como claro el concepto. Una cosa a comentarles, y esta igual es una opinión mía que ustedes están en total derecho de no estar de acuerdo, es que hay una cierta tendencia que se ha vuelto moda, ¿no? Esto del placemaking, que
en espíritu, digamos, es una cosa súper positiva, porque es justo el placemaking, el hacer lugar a los espacios, ¿no? Pero el placemaking ha sido ya mal interpretado, llevado casi a un cliché, en donde se piensa que el placemaking es poner pintura y poner vacas de cartón en las calles y sacar todos los restaurantes a la calle, ¿no? Entonces creo que sí hay como esta tendencia que tiene mucho que ver con lo que ustedes leyeron de la gentrificación, de la hipsterización del espacio, porque es importante no dejarnos caer un poco en esa trampa, ¿no? De no creer que porque está de moda es eso lo que tenemos que hacer para darle vida de nuevo a un lugar o devolverle la identidad que no sabemos qué mismo es la identidad de este lugar, ¿no? Entonces esto nada más les digo como una cuñita para que no sea esa la receta, ¿no? Vivo yo acá abajo por Cumbayá y el fin de semana hubo una explosión en el centro, que bueno, que fue una pena y lastimosamente, bueno, afortunadamente no hubieron muertos, pero lastimosamente se dañó mucho patrimonio de la gente, ¿no? Las casitas, los locales comerciales se dañaron y claro, el proyecto piloto de la alcaldía, que era esta pacificación y peatonización y hacer terrazas gastronómicas y tal en Cumbayá, está disuelto, ¿no? Hasta nuevo aviso, porque pensaron y planificaron el proyecto de Cumbayá desde lo más vulnerable, a lo mejor, que era justo esto de poner las vaquitas de cartón y las mesas y las sillas en la calle. Entonces, de repente empieza a destruirse todo un supuesto sistema de planificación urbana porque empezaron a pensar las ciudades de lo más vulnerable, ¿ya? Es importante que el tejido social esté muy presente en cualquier decisión que se esté tomando, pero también el tejido edificado debe ser muy tomado en cuenta para que no se vuele con el viento en un día, ¿no? Entonces, bueno, esto como indicaciones para la siguiente clase, como les digo, quisiera que lean el tema de los no lugares, el tema del espíritu del lugar, y quisiera que con esos dos grandes conceptos ustedes empiecen a descubrir este sector de Valencia, ¿no? Que empiecen a pasearse un poco por el centro, a pasearse por el área portuaria, a pasearse por el tinglado. Bueno, Mario dice que va a ayudarnos con algunos documentos que, como le decía, puedan ayudarnos a hacer nuestros ojos y nuestros oídos en el lugar y que seamos lo más sensibles posibles con los recursos que tenemos disponibles en este momento para poder descubrir el lugar, ¿no? Eso, Mario, no sé si tú quieres dar alguna indicación final. Algo tenía en la punta de la lengua, Dani, y se me va. Bueno, pero primero que creo que, sí, ya recordé, que creo que ha estado muy bien esos puntos sobre las IES respecto al placemaking, ¿no? Yo les invitaría a revisar. Hay todo un movimiento que se ha dado, sobre todo en la parte sur de América, en Chile, y un poco está empezando a subir, con un concepto que alguien se ha inventado, que son las plazas de bolsillo, que no sé, francamente les digo, no sé bien cómo calificarlo, y bueno, mi opinión tampoco es que sea válida o valiosa en eso. Les invito sobre todo a hacer el ejercicio que has planteado tú, Dani, hacer un trabajo, digamos que crítico y sobre todo con buen ojo, de ver que una cosa no es otra cosa. Es decir, que unas aceras pintadas o que un terreno baldío con un poco de ripio en el suelo, unas bancas y un carrito de venta de hamburguesas, hace ir gente, pero no construye ciudad. Y que probablemente eso dista mucho de ser lo que se trata de buscar digamos, desde esa acupuntura urbana que se inventó Lerner en Curitiba, ¿no? Que es otra cosa, y que el mismo Lerner decía que hay muchas veces en que lo mejor es no hacer nada. Antes de fastidiarlo, lo mejor es no hacer nada. Y que para que más bien las cosas surjan desde la ciudad y desde la ciudadanía, muchas veces es más fácil tener un descampado, digamos que libre, donde la gente sea bien invitada a hacer cosas, ¿no?
No sé, es un poco tocarles desde ahí, sobre todo porque quiero decirles que también diferencien de algo que es importante, y es que las dinámicas económicas de incentivo a la producción de la ciudad son de una naturaleza extremadamente diferentes en América que en Europa. Es decir, la manera como está procediendo aquí, bueno, a ver, extremadamente diferentes, pero también tienen sus hilos conductores, ¿no? Que se parecen. Es decir, la manera como el FMI y el Banco Mundial, por así decirlo, afloja dinero para proyectos en ciudades latinoamericanas, no es lo mismo a cómo la Unión Europea lo hace en Europa. Pero que por sobre todas las cosas de lo uno y lo otro, la naturaleza de las unas ciudades es muy diferente a la naturaleza de las otras. Y las dinámicas que se dan son distintas porque su gente es distinta. Entonces creo que es también invitarles un poco a que seáis curiosos de ver, de hacer esas distinciones, ¿no? De diferenciar que cada una de esas cosas se corresponde a lógicas urbanas diferentes, ¿no? Chévere. Bueno, chicos, y perdón, Mario, tenemos ya clases en 2 minutos. Vale, Sí. vale. Entonces, para ir cerrando por ahí, cualquier duda que tengan, si es que es alguna cuestión que podamos resolver ahorita o si no, bueno, igual está el chat por el WhatsApp. Si no, nos pueden enviar un email también sin problema. Yo este rato les voy a pasar el enlace de la lectura de los no lugares de Marc Augé. El otro de los no lugares, hay un montón de corrientes, hay un montón de escritos, simplemente búsquenle como el espíritu del lugar o ya les voy a escribir igual en el chat del Genius Loci, ¿no? Entonces ahí para que ustedes empiecen a investigar un poquito y como les digo, vayan atando estos conceptos con Valencia, con el área portuaria de Valencia y ahí ustedes vayan armando. Igual esto ya no vendría a ser tanto como un mapa mental, sino más bien como un poco una lluvia de información, ¿no? Como un Frankenstein de información diagnóstica del sector. Entonces, eso chicos, nos vemos la siguiente clase. La primera hora de la siguiente clase igual yo les voy a dar una charla y la segunda hora quisiera que por favor le presentemos un poco esto que ustedes van mirando y van descubriendo a Mario para que él también pueda ir retroalimentando y él se vaya también acordando de algunas cosas y vaya alimentando la información que ustedes van levantando. Eso. Profe, perdón, la información hacemos en grupo igual, ¿o no? En los mismos grupos. Eso les Ya. decía en la primera clase. Los grupos se van a quedar hasta el último día del semestre. Entonces, Ya, profe. están trabajando igual, ¿no? Chévere. Ya, chicos. Entonces, nos vemos el lunes siguiente, ¿no? Una buena semana. Chao, Hasta Mario. luego, con profe. todos. Gracias. Gracias. ¿Qué han dicho, Mario? Adiós. Gracias. Gracias.